días a todos. Nuevamente es un placer estar con ustedes en su canal con mucha energía. Desde aquí nosotros queremos siempre trascender datos, trascender conocimientos a un público interesado no solamente en adquirirlos, sino también en utilizarlos para que puedan tomar decisiones, para que puedan comprender por qué algunas cosas a veces no son como nos lo han contado, o también por qué en algunas cosas han habido casos de éxito para los cuales nosotros vamos a felicitar a sus gestores. Entonces, estimados alumnos, estimados colegas de las ramas de ingeniería y estimados todos, porque queremos siempre darles, como ustedes saben, un enfoque multisectorial y multidisciplinario a nuestras actividades en esta locución. Queremos agradecerles también por esta audiencia. Quiero también permitirme brevemente, ¿no?, mostrarles nuestro nuevo set de grabación. En realidad estamos queriendo avanzar poco a poco en este largo camino después de haber cumplido 2 años al aire, por lo cual estamos muy contentos. Y bueno, más que contentos, siempre con mucha energía. En esta oportunidad vamos a hablar de la masificación de gas natural y el acceso universal a la energía. En otras palabras, a veces uno quiere identificar un concepto que a veces no es muy usado en nuestro argot, que es el de la pobreza energética, ¿no? Hemos podido escuchar acerca de la pobreza monetaria, a veces no podemos tener ahorros en los bancos, y a veces también se suma a ello la pobreza energética, es decir, eh, no podemos comprender por qué hay todavía algunos conciudadanos, compatriotas, que todavía no pueden tener acceso a la energía, un acceso decoroso a la energía. Por eso nos acompaña en esta oportunidad un destacado profesional. Es el ingeniero Julio Muñoz. Él es un ingeniero muy conocido en el sector eléctrico, experto en aspectos no solamente estos de acceso universal a la energía, sino también de haber sido un gestor en empresas eléctricas de distribución, ¿no? Entonces, demos la bienvenida, por favor, al ingeniero Julio Muñoz, con mucha energía. Julio, buenas noches. Roberto, muy buenas noches. En primer lugar, obviamente, felicitarte por estos 2 años de arduo y fructífero trabajo. Gracias. Y me tienes aquí a tu disposición para conversar y compartir algunas experiencias contigo y con tu público que cada vez va creciendo mucho más. Muchas gracias por esos buenos augurios, Julio. Conocemos a Julio por su proactividad y por la sagacidad que ha tenido para poder desarrollar casos de éxito, y eso es lo que vamos a explotar ahora, lo que quiero explotar ahora. Julio, pero este programa quiere conocer a estos valerosos ingenieros de a pie, así como nosotros, y cuéntanos un poco acerca de tu historia un poco personal, para conocer quién es ese Julio que, digamos, ha tenido también un destacado trayecto, no solamente en su vida profesional, sino también en su vida así como de persona académica incluso, y también de éxitos en muchas facetas de la vida, Julio. Gracias, Roberto. Bueno, yo soy cusqueño de nacimiento. Los estudios secundarios los realicé en la Gran Unidad Inca Garcilaso de la Vega. Luego estudié en la Escuela Superior de Educación Profesional, donde saqué el título de técnico bachiller en electricidad. Luego entré a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde logré el título de ingeniero electricista. Posteriormente realicé estudios en la Universidad Católica del Perú, en Centrum, logrando una maestría. Y actualmente tengo una candidatura a doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el trajín de todo ese tiempo he estado haciendo algunos estudios. Lo que podría relevar es un curso que hice en la Universidad del Comahue, en Argentina, en eficiencia y economía energética, en el Instituto de Economía Energética de Bariloche. Y 2 eventos importantes los considero así, desarrollados en Japón, el último en la Universidad de Hiroshima, respecto a lo que es eficiencia energética. En cuanto a la labor, la mayoría de años estuve en Electrosureste,
empecé desde cachimbo, diríamos así, desde practicante, y llegué a ser gerente general el año 2012. Luego pasé a trabajar a Ocinermin, luego al Ministerio de Energía y Minas, y bueno, ahora soy consultor externo en cuestiones de energía. Esa es la trayectoria, Roberto. Qué gusto, Julio. Mira, has tenido, digamos, el grato, digamos, el placer de decirnos tan maravillosa experiencia en tan corto tiempo. Hubiésemos querido tener más. Lo vamos a conversar seguro en el trayecto de la conversación. Eh, yo destaco, ¿sabes qué? El hecho de que haya sido también un bachiller en aspectos técnicos, ¿no? Cosa que la vez pasada conversamos también con otros invitados y es algo que, digamos, se ha dejado de desarrollar en el país. O sea, no se le ha dado el mismo énfasis que a otras actividades académicas y tú bien sabes que el sector, el país necesita personas instruidas, no solamente como ingenieros, sino también como técnicos, ¿no? Porque que si queremos avanzar en muchos aspectos, y ahora seguramente nos vas a comentar, ¿no? Es necesario contar con esa fuerza Ujú. laboral. Sí, efectivamente, para mí la reforma agraria, donde se consideró la creación de las empresas, perdón, de las escuelas superiores de educación profesional, creo que fue muy bueno. En esa época sacaron buenos profesionales, no solamente en la parte de electricidad, que es mi caso, sino también en el caso del Cusco, por ejemplo, de guía de turismo, salieron técnicos en enfermería, y es lo que realmente se necesita en el país, ¿no? Profesionales, no quiero llamar de mando medio, sino profesionales técnicos que permitan realmente rápidamente salir al mercado, atender al requerimiento que tiene el país y bueno, posteriormente, pues, de ser necesario o de querer seguir logrando licenciaturas y seguir logrando profesionales que estén en la práctica y luego, pues, estén un poco más apoyando en lo que serían las políticas profesionales, ¿no? Claro. Ujú. Julio, y con tu experiencia y habiéndonos dicho de que has tenido mucha en Cusco, desarrollar redes en una ciudad y alrededores de influencia con muchos restos arqueológicos, es una curiosidad. Estamos escapándonos un poquito del contexto. Es un desafío distinto a las de otras empresas de distribución que conocemos en las regiones de nuestro país. Sí, ¿Hay desafíos distintos? sí, es difícil, complicado, porque, bueno, hay normas del Instituto Nacional de Cultura que no permiten que uno pueda elevar postes o tirar cables por donde uno cree que debe ser. Hay que cumplir el casco monumental, por ejemplo, es inviolable, no puede haber ahí hay redes aéreas, tienen que ser subterráneas. Y el caso de Cusco es muy peculiar porque cuando uno empieza a excavar, pues encuentra restos arqueológicos, ¿no? Realmente es dificultoso, pero para eso está la ingeniería, ¿no? Y por eso creo que se están logrando muy buenas instalaciones, buenas redes, con esas limitaciones que se tienen. Pero ahí está, Cusco tiene un buen servicio de energía, tiene todos los servicios necesarios, agua. El problema ahorita es del gas natural, que bueno, en otro momento se conversará, pero estamos, creo, bien en lo que es la ciudad del Cusco y los servicios básicos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Julio, por también estar con nosotros en esta oportunidad. Y ahora sí, vamos al tema central. Y el tema central es esa masificación de gas o mejor dicho, ese acceso universal de energía que, bueno, nosotros a veces, por lo menos el que habla, ¿no? Neófito antes del 2012 en estos temas porque había solamente una unidad ejecutora en el país que podía de alguna manera llegar a una última milla, pero a través de cables eléctricos, que era la Dirección General de Electrificación Rural, por ejemplo, ¿no? A través de sus programas de electrificación, a través de sus planes de electrificación rural. Eh, pero, digamos, la tecnología cambió, las fuentes de energía también se hicieron presentes y además, a veces no solamente se necesita tener luz o luminarias en casa, sino también tener la posibilidad de poder tener fuentes de calor, ¿no? Cocción y además
siempre también lo refiero, a veces a veces en las clases también de la universidad, fuerza motriz para poder mover algunos pequeños motorcitos y darle ese concepto de uso, de valor agregado a la energía para poder tener ¿cómo se le dice? Un acceso a tener una fuente de trabajo adicional. ¿Cierto? Hay un concepto que ahorita nos vamos a acordar. Y entonces, ¿cuál es tu experiencia, Julio, con relación a ello? Y seguramente vamos a aterrizar en muchos programas que después se desarrollaron a partir de una ley que tú nos vas a explicar con mucha claridad. Ok, el 2012 efectivamente se crea el Fondo de Inclusión Social Energético, cuyo objetivo es masificar el gas natural y dar acceso universal a la energía. En ese entonces se empezó dando el acceso al GLP como una alternativa a cambio de dejar de usar los combustibles sólidos como la leña, la bosta, que obviamente son contaminantes. Luego vinieron otros programas y yo considero que el FICE, justamente es el fondo, es un instrumento muy potente para lograr lo que siempre hemos hablado, ¿no? La garantía del servicio y tener más que todo la soberanía energética. En el FICE vamos a tratar bastantes programas y hablamos no solamente de la electricidad. Siempre se tocó cuando hablábamos de energía, la electricidad solamente, ¿no? Pero las necesidades energéticas son diferentes. Como estábamos comentando, es multidimensional, ¿no es cierto? Tenemos necesidades de energía para cocción, tenemos necesidades para calefacción, y hay estudios en otros países respecto a también llamar acceso universal o pobreza energética, porque el no tener la energía obviamente es la pobreza. Justamente hay estudios que definen que el no tener, por ejemplo, vías de comunicación también sería parte de la pobreza energética, porque no permite sacar esos productos que uno elabora para lograr el beneficio de las viviendas, ¿no? Entonces, yo creo que el 2012 es muy importante justamente porque da inicio a este fondo que, según pase el tiempo de esta conversación, vamos a estar detallando los programas que actualmente se vienen realizando, ¿no? Gracias, Julio. Antes de esta ley que crea el FICE, ¿cómo se manejaba, cuál era la política pública que definía esas coberturas, esa milla final para las personas o para las familias que no tenían esos accesos? Antes, ¿cómo era? Antes del FICE, antes, A ¿cómo? ver, hasta lo que yo conozco, como decía, cuando alguien hablaba falta de energía, pues básicamente era electricidad, claro, ¿no? Hasta ese entonces se habían hecho muchos programas de ampliación de frontera eléctrica, mediante leyes se crearon distintos programas, pero para mí estaba abandonado lo que era la cocción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y justamente la ley esta del FICE, cuando estaba el ingeniero Jorge Merino, el ministro, y como viceministro el Quintanilla, sacaron pues esta ley del FICE orientado fundamentalmente a, a dar acceso al GLP, ¿no? Y se dio dando un bono de descuento para que las familias puedan empezar a usar GLP a cambio de la leña y la bosta, ¿no? Claro, porque yo me acuerdo brevemente, porque también tuve un paso importante en mi carrera profesional por el ministerio, pasados por esos años, en el 2011. Habían unas cocinas mejoradas que le llamaban, pero eran unas cocinas que creo que estaban constituidas por unas briquetas de carbón, algo así, para reemplazar la leña. Pero yo quería un poquito apuntalar eso, ¿por qué? Porque eh, en ese tema por ejemplo, de tener paneles fotovoltaicos, de tener mucha tecnología ya desarrollada para poder llegar a los lugares más inaccesibles, se torna muy disruptivo más o menos por el 2010, 2008, que aparece incluso el decreto ley ese para las subastas red y esa. O sea, habían programas así, ¿no es cierto? Y entonces, qué bueno que se cree este FICE
Ahora, yo me acuerdo que también el FIS se fue para cumplir una promesa ahí, no vea política, hay que decirlo, ¿no? Es parte un poco de la historia, pero se abre, ahora como tú nos vas a explicar bien, a un abanico de cosas pues, demasiado interesantes. Entonces, pero antes de entrar a esos abanicos, estimado Julio, quería yo también rescatar de ti algo que alguna vez te escuché también referirlo en un congreso en Cusco, donde estuviste de expositorio atentamente, escuché que había una correlación entre pues esa pobreza energética y la pobreza monetaria, ¿no? Porque la electricidad va muy correlacionada, ¿no? Al PBI y yo creo que es bueno que trascienda eso ahora en esta entrevista, porque, a ver, hay algo que se ha descuidado en el país, eso sí yo te digo, me parece, es algo personal, un detalle personal. No se trata, o sea, no hay tiempo o no hay ganas o no hay alguna política que establezca así a la fuerza conocer la demanda, ¿no? O sea, estamos siempre en lo macro, pero no nos vamos a lo micro para conocer justamente esas carencias, esa demanda, esa rica información que ya más adelante nos vas a hablar. Pero antes háblanos de esa correlación que muy bien lo sabes explicar. Sí, sí, Roberto, tienes toda la razón. Realmente el FISE ha permitido analizar un poco más la demanda, ¿no? Este, Realmente hemos tenido que hacer unos trabajos cuando estaba ahí, de definir, por ejemplo, la focalización de los programas. Efectivamente, en un trabajo que hicimos simple de estadística, hicimos una correlación entre PBI y consumo de energía, y la correlación supera el punto 9, ¿no? O sea, es decir, que más del 90% de la energía está relacionada al ingreso, o viceversa también. No nos olvidemos que la energía tiene ese doble sentido, ¿no? O sea, si yo tengo energía, voy a tener mayores ingresos, y si tengo mayores ingresos, probablemente voy a consumir más energía también. Y otro punto importante también es que a mayor consumo de energía hay mayor índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que el Banco Mundial utiliza para ver cómo está la sociedad. Ese índice comprende tres aspectos fundamentales. Primero es la esperanza de vida, que se refiere a la salud, el el alfabetismo, es decir, cómo están preparados o cómo está la sociedad preparada para atender lo que es la necesidad de educación, y finalmente el Producto Bruto Interno relacionado a los ingresos de las familias, ¿no? Entonces, ahí también nos ha permitido ver de que el Perú se encuentra, diríamos, en un buen lugar. Sin embargo, nuestros países de la región están mejor que nosotros. Entonces, En, muy en importante cuanto al índice de desarrollo, desarrollo. así, ¿no? Entonces, es importante, como se puede ver, y yo los invito a que vean, especialmente los alumnos que están interesados en esto, la relación entre índice de desarrollo humano y electricidad o energía, es una correlación muy cercana, ¿no? Al uno. Es- Y en cuanto a esa focalización que has referido, porque ya entrando un poco a este acceso universal a la energía, ¿qué fuentes son las que se han definido en estos programas para darle ese acceso? A ver, en el FICE, si me permites, vamos a enumerar rápidamente unos programas, los más relevantes, ¿no? El primero es la compensación y promoción de acceso al GLP, que es el vale de descuento, más conocido como vale de descuento, ¿no? En este caso, si bien es cierto, inicialmente la focalización estaba centrada en el sistema focalizador de hogares del MIDIS. Sin embargo, cuando se quiso implementar, pues no estaba actualizado. Entonces, la norma dijo que el administrador, en ese entonces, el FIS estaba en Ocinermin, definió que tendría que establecer cuáles eran los criterios de focalización. En cuanto a los otros programas, cada programa es peculiar, entonces cada uno de ellos tenía su propia focalización. Obviamente, cuando hablamos de gas natural,
pues teníamos que focalizar respecto al objetivo del gas natural. Y lo propio cuando hablamos de electricidad al toque o el ahorro GNV, que está orientado el gas natural a vehículos. Entonces, la peculiaridad de cada programa sugiere a que cada focalización sea independiente y obviamente para nosotros, o para mí más bien diré, el programa del Vale de Descuento fue el programa que permitió casi como una prueba y error para entrar un poco en práctica y empezar a definir las otras formas de focalización para los otros programas. Mm, Fue también programa fundador, pues, ¿no? Así es. Y después, a ver, una curiosidad. Después de cuántos años de ese programa fundador aparece el siguiente programa, más o menos, aprox. No es mucho, Roberto. O sea, si bien es cierto, en el 2012 aparece el programa y se empieza a implementar a fines del 12, casi ya el 2013, a partir del 2015 empieza ya a esbozarse los otros programas. Y el 2016 ya entra la mayoría de programas, ¿no? Una cosa interesante del Vale de Descuento, que es el primer programa, es que empezamos con dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, relacionamos lo que estábamos comenzando. Para el FICE, un indicador de pobreza energética era el consumo de electricidad. Claro, porque el consumo de electricidad, hemos dicho que tiene una correlación muy estrecha al ingreso al PBI, ¿no? Entonces, para nosotros en ese momento se definió como un criterio de focalización justamente el consumo de electricidad. Ok, o sea, se hizo una especie de parangón de la electricidad al vale gas para identificar a las personas con pobreza energética. Así es, o sea, las familias que consumían en ese entonces menos de 30 kilovatios hora al mes eran parte de esa pobreza que necesitaba el apoyo para el GLP. Y eso reemplazó a lo que iba a ser pues el CISO, la base de datos del MIDI. Así es. Lo reemplazó completamente. Así es. Y claro, el que consumía menos de 30 o el que no tenía electricidad ya era candidato a ser beneficiario del Vale de Descuento. Curiosidad, disculpa que No, eres el invitado que más estamos siendo más inquisidores con nuestro invitado. Curiosidad. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay alguien que consume menos de 30 kilovatios hora mes, pero está ubicado pues en Santa María, en un balneario ahí porque es invierno y no han ido a veranear? ¿Cómo los distingue? Yo te agradezco las preguntas porque es una experiencia que hemos pasado, como te decía, prueba y error, ¿verdad? También teníamos las casas de playa, Claro. porque hablamos de los 30 kilovatios como el consumo promedio de los 12 últimos meses. Ya. Encontramos la casa de playa, la casa de campo, y encontramos la casa también que, digamos, en Santa María consumía menos de 30. Entonces definimos otros criterios adicionales, ¿no? El primero era la electricidad. Segundo, veíamos las características de la vivienda, ¿no? Entonces, aquella vivienda que tenía, digamos, un piso de parquet o porcelanato, no podía recibir el vale. ¿Ok? Entonces, Eso ya era con una inspección por la solicitud. no, a ver, y acá viene una cosa interesante, ¿no? La gobernanza del programa, ¿no? Todo el trabajo operativo fue hecho por las empresas eléctricas, por las empresas distribuidoras eléctricas. A nivel nacional era la institución, entre comillas, que está en todas partes. Por eso tenemos casi más del 96% de coeficiente de electrificación. Entonces la ley estableció de que las empresas eléctricas sean las encargadas de operativizar todo este programa del Vale de Descuento. Algo que casi como una experiencia también es que cuando nosotros explicamos esto a la Universidad de Hopkins, quienes vinieron a ver este programa, ellos viendo desde la parte de la medicina, porque hacían análisis cardiovasculares, nos decían cómo es posible que una empresa de electricidad promueva el uso del GLP, ¿no? Entonces, no comprendía, pero
también no comprendían inicialmente las empresas eléctricas, pero fue por un mandato legal. Y ahora las empresas eléctricas son las que están atendiendo en toda su cobertura este programa del GLP. Entonces, lo que se hacía básicamente era que estas empresas, al momento de ir a lecturar, al momento de ir a distribuir los recibos, visitaban a los potenciales beneficiarios y ahí hacían el empadronamiento, ¿no? Entonces, y lo interesante, lo hacían georreferenciado, pero no solamente por el vale, porque la ley de electricidad de la calidad del servicio también requiere de que sean georreferenciados en los beneficiarios. Entonces, por ahí estuvimos muy bien con los usuarios que eran usuarios de electricidad y que podrían ser potenciales beneficiarios del vale. Entonces había la pregunta, oye, ¿y los que no tienen electricidad? Ahí está, eso, oye. Entonces, lo que se hizo ahí en la norma fue muy interesante porque se dijo, tienen que empadronar también a aquellas familias que tengan alguna relación económica con su área de concesión, ¿no? Entonces, y decían, ¿y cuál es esa relación económica con la de concesión? Era una carretera. Entonces, como el Perú está unido con carretera por todas partes, tuvieron que asumir también la responsabilidad de empadronar a aquellos que no tenían electricidad. ¿Hay algunos costos operativos entonces que se han trasladado tal vez a un estampillado en la tarifa eléctrica para darle soporte a las... No, ¿No? no, Lo están haciendo altruistamente. no. Este programa es interesante porque en ese entonces se definieron también ciertos costos. Osinermin, que es quien define esos costos, fue quien estableció cuál sería el costo de empadronamiento. Y el FICE reconoce ese trabajo a las empresas eléctricas. Pero yo quiero resaltar el trabajo de las empresas eléctricas, que ellas sí hicieron esfuerzos y lo siguen haciendo hasta ahora en lograr que este programa siga manteniéndose, ¿no? Y este programa, claro, o sea, en el transcurso del tiempo la demanda crecerá y crecerá con algunos actores que superen los 30 kilovatios hora, pero ahora creo que ya no está en 30 kilovatios hora, ya lo han subido a otro nivel, ¿no? Sí, inicialmente fue 30 kilovatios hora. La verdad, no conozco las razones. Nosotros hicimos un análisis con la Universidad Católica y encontramos que los 30 kilovatios era el valor que permitía menos sobrecobertura y subcobertura. O sea, en algún momento había la tarifa social que era 30 kilovatios, ¿no? Pero por ahí no fuimos nosotros y encontramos ese valor como no significaba menos sub y sobrecobertura. Luego, en la pandemia, justamente porque las familias se quedaban más tiempo en la vivienda, se subió a 42 kilovatios hora. Y posteriormente, bajo la premisa de que la idea de que el FICE sea lograr que que las viviendas salgan de la pobreza eléctrica, definimos un valor, hicimos todo un estudio y se encontró que como promedio ponderado 70 kilovatios hora es el valor para que una familia pueda salir de la pobreza energética. Entonces ahora el beneficiario del vale descuento es aquel que consume menos de 70 kilovatios hora. Y en esto, lo que comentaba Roberto es verdad. Actualmente hay 1.300.000, 400.000 familias beneficiarias a nivel nacional, pero son 2,5 millones de viviendas empadronadas. Y hay más o menos 150.000 viviendas que han superado los 70 kilovatios hora. Han dejado de ser pobres energéticamente. A eso nosotros le llamamos como los graduados, o sea, han dejado, y hay 50.000 que están también en ese camino. ¿Y cuál es la tendencia? ¿A que cada vez haya más graduados? Así es, esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es que realmente haya más familias que estén superando poco a poco la pobreza, que nosotros la llamamos energética, al superar los 70 kilovatios hora. Y qué interesante esto para los tomadores de decisión,
para los alumnos, ¿no? Para los mismos docentes que analizan estos conceptos en las universidades, porque esos datos los pueden utilizar para ver cómo también avanzan en el desarrollo económico las familias, ¿no? En su desarrollo económico. Sí, el FICE, bueno, ese es el programa que tiene más información, digamos, desde el 2012. Imagínense toda la información que tiene desde el 2012, 1 millón de familias están canjeando el vale de descuento. Aprovecho para comentar, durante el año de la pandemia no se ha dejado de suministrar el vale. Obviamente bajó un poco el consumo, pero ha sido distribuido, y ahí viene la felicitación a las empresas eléctricas que no descansaron en ese trabajo. Además, se usó una cosa importante, la tecnología. Los creadores del vale, en la que está, como mencionaba Edwin Quintanilla, Miguel Révolo y Víctor Murillo, sí dieron las indicaciones, o más bien eh, la idea de que este programa debe ser tecnológico 100%. Y algo que muy pocos conocen es que este programa es el primer programa que usó la billetera electrónica, ¿no? Es el programa que tenía el Banco de la Nación, y es así como las empresas comercializadoras de GLP empezaron a hacer la transacción mediante la billetera electrónica. Se les daba el vale y realmente no tenían perjuicio económico, diríamos, las comercializadoras, porque tenían el dinero el mismo día de la transacción. Y ahí había una gran trazabilidad, ¿no? Para identificar a los usuarios. Qué bueno. Así es, se tiene cuántos, un hogar cuántas veces canjea el vale, si es que lo canjea o no lo canjea. Uy, ahí estamos mapeados totalmente. Así, sí, está realmente, sí, hay muchas anécdotas que en algún momento podemos contar, pero Claro, qué es interesante. fabulosa la información que se tiene. Pasemos al segundo programa, porque el tiempo acá es Sí, tirano. sí. Qué interesante este tema, de verdad, va a ser un boom nuestro programa, con mucha energía. Y si les gusta este programa u otros, por favor no olviden de marcar la campanita, obviamente después de suscribirse. Suscríbanse, marquen la campanita y de esa manera nos apoyan a este su canal con mucha energía y con invitados tan especiales como Julio Muñoz. Sí, otro programa interesante, es el programa Bono Gas, que es la masificación de gas natural. El Bono Gas es un programa que logra la instalación de las viviendas al gas natural, ¿no? Básicamente, en Lima y en Callao se ha logrado superar, creo, el 70%. A nivel nacional estamos en un 24% de masificación. En casi todas las ciudades los departamentos de la costa, exceptuando Moquegua y Tumbes, tiene ya acceso a gas natural, ¿no? ¿Y cómo hacen con los costos de conexión? Porque entiendo que las regiones es, digamos, un poco más caros, se entiende, que en Lima, por ejemplo, el costo de conexión. Igual, ¿colaboran con un monto plano o también se diferencian por región? En lo que es gas natural, primero los costos los define Ocinermin. Ok. Ocinermin define en base a la metodología cuáles son los costos, ¿no? Diferentes tipos de costos de conexiones, obviamente. En este caso también se ha definido una suerte de áreas pobres, Ya. no pobres, y Otro punto de focalización. así es. En este caso, la focalización ha sido en base a las manzanas. Entonces, a las manzanas, aquellas que son consideradas como pobres extremos, no se cobra nada sobre la conexión, todo lo financia el FICE. A las manzanas que tienen la condición de pobre, ¿no? Entonces, se les cobra el 25%, y a las otras que tienen la condición de menos no pobre, se les cobra el 50%. Ok. Hay el sector A, diríamos, como el caso de repente San Isidro, Miraflores,
que no se les financia nada, se les financia, pero ellos tienen que devolver el 100% de la contribución. Incluso también están considerados ellos. Así es, Qué bueno. así es. Y interesante en este programa de gas natural porque no solamente está orientado a las viviendas. En Lima se tiene 10 hospitales que tienen Han sido beneficiados con esta conexión. así es, que también los comercios, ¿no? Los pequeños comercios, restaurantes, pastelerías, chifas, panaderías, ellos también se les financia la instalación, ellos sí devuelven todo mediante la factura de gas natural, ¿no? Es otro programa así bien exitoso también. Pero en realidad, o sea, la diferencia de ahorro de un restaurante, por ejemplo, que consume, digamos, GLP y lo reemplaza por gas natural, su reducción es 5-1 a veces Sí, o 4-1. sí, Me han contado por ello. Entonces, si tienen todas esas facilidades, qué bueno, ¿no? sí, justamente, bueno, el gas natural hablábamos al inicio sobre la soberanía energética, ¿no? Ese es un Y el gas concepto. natural, por ejemplo, es el recurso que tenemos, ¿no? Y entonces, sí nos va a permitir no depender de la parte externa para poder abastecernos adecuadamente de energía, ¿no? Entonces, es otro programa muy, muy exitoso también, que está dando muy buenos resultados. Incluso cuando a veces las acometidas o las conexiones son en zonas, digamos, con una geografía complicada, también, digamos, encuentra alguna manzana en regiones Y pobre, también la financia. sí, Ocinermin hizo hasta el año 2024, estaba haciendo programa piloto, justo para definir el costo de esos lugares, ¿no? Sí, porque Entonces, nosotros somos de la sierra y sabemos que hemos caminado así es. por pues, lugares, sabemos que el acceso a veces es complicado. Sí, sí, aunque yo también te cuento que visité a ciertos lugares acá de las alturas de San Juan del Lurigancho ¿Mm? y sí, recordaba mi tierra. Pero se hizo recordar, sí, pues. Sí, bastante árido, pura roca. Pero digamos, Sí, o sea, no es, digamos, un mito esto de que no pueda llegar el gas a una zona que no es tan accesible, o sea, por temas sobre todo a veces por los temas de seguridad, ¿no? no, a ver, la tecnología creo que permite muchas Ya, cosas. Obviamente hay que tener el cuidado respectivo, como en todo ujú, energético también, ¿no? mm, No, GRP obviamente. Hasta donde conozco, pues no, Ocinermin estuvo en eso. No he tomado concepto últimamente, pero probablemente ya había esa preocupación, claro. ¿no? Se habrán superado ya algunos. Sí, espero que sí, ¿no? Así es. Y otro programa interesante es el gas natural vehicular, Ujú. eh, que lo que hace es cambiar los vehículos que están usando gasolina, puedan usar gas natural, o aquellos también que están usando GLP puedan ingresar al gas natural. Actualmente hay más de 300, casi 400 talleres que están ofreciendo ese servicio. Lo que se hace es eh, el costo debe estar en más o menos superando los 4.000, 5.000 soles. El costo es asumido por Ocinermin, el financiamiento es por el FICE y el beneficiario lo va devolviendo en cada vez que hace la recarga de gas natural. Como fue la promoción al inicio, Así es, ¿no? así es. Con el chip, ¿no? De Así es, estar incorporado. mediante GIF. Ya son más de 300.000 carros, creo que están así. Una cosa interesante, como te comentaba, era de que la idea es de que el cambio, para que sea rentable, sí sea aquel vehículo que recorre mucho, ¿no? Y en la estadística del FICE, los vehículos que más han hecho el cambio son vehículos particulares, Entre comillas. entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que esos vehículos particulares son los taxis en aplicativo. Que tienen Porque, aplicativo. claro, no tienen la condición de taxi formal, pero sí hacen el cachuelo, diríamos, Los de ¿no? De son taxi. taxistas informales ya, Así es. que están ahí mapeados en la focalización que han hecho para el tema, ¿no? Del vale de conversión. Y entonces ahí alguna institución que también nos puede estar mirando puede echarle mano A la a información. esa información, a Sí, esa valiosa información. sí, y finalmente otro
programa muy interesante que se llama Electricidad al Toque, que es un programa orientado al acceso a la electricidad. Básicamente, aquellas familias que se encuentran muy cerca a la red de distribución, le hemos puesto 30 metros, como casi la distancia de un vano de distribución, y que por alguna razón no está teniendo acceso, no tiene la conexión. Nosotros suponemos de que esa conexión es muy cara para ellos, entonces el FICE asume todo el costo de la conexión y lo que tiene que hacer la empresa distribuidora es identificarle y nosotros le pagamos y ya podrían usar la electricidad. Actualmente estamos en todas las regiones a nivel nacional. Son 20 empresas distribuidoras que están en este programa con nosotros y hay como 50,000 beneficiarios ya con este programa, ¿no? Ujú. Qué interesante, Julio. Mira, la verdad es que ya nos faltan unos pocos minutos para la hora. O sea, se pasa, mira cómo rapidísimo. Tan interesante tema. Y pensábamos que en nuestro nuevo estudio íbamos a sentir un poco más de calor, pero parece que estamos medio frescos todavía. Entonces, Julio, a ver, sigamos con el tema del FICE. En realidad, las personas, nuestra audiencia se preguntará, bueno, y digamos, ¿de dónde salen esos fondos? Porque hasta donde, bueno, hemos estado un poquito repasando algunas cifras, son casi como 2.600 millones de soles que ya se han, digamos, de alguna manera ejecutado con los diversos programas, entiendo, en toda la historia del FICE, ¿no? Así es. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia ese A FICE? ver, la ley determina 3 fuentes de financiamiento. La primera es los usuarios libres de electricidad. En la factura se le agrega aproximadamente 2.5% mensual de su factura y a estos usuarios. Los segundos son los importadores y productores de hidrocarburos líquidos. A ellos se les cobra o aportan, diríamos, $1 por barril en la venta primaria. Y tercero son los que brindan el servicio o los usuarios de gas natural por ducto. A ellos aportan el $0.5 por pie cúbico, ¿no? Estos bien son grandes usuarios. Así es. Grandes. Más o menos al año inicialmente estaba en 900 millones, algo así. Después cambió algunas normas y ahora debe estar en 700 millones anuales aproximadamente. Sin embargo, el Estado peruano también hizo algunos aportes al FICE, orientados básicamente a lo que es gas natural, tanto al bonogas como al gas natural vehicular. Esos dineros fueron aportes del Estado peruano, pero llegaron al FICE asumiendo su naturaleza. Es una de las ventajas que creo que tiene el FICE, porque los recursos del FICE son no públicos. Entonces, la forma de cómo trabajar no es como una empresa pública, sino como una entidad no pública, y eso le facilita tomar acciones rápidas. Eso como una empresa pública, así como que tiene derecho privado y sin fines de lucro. Así es, Obviamente. así es, ¿no? Qué bueno. Entonces, me acuerdo que en los últimos años que estuve, que es del 2022 al 24, el gasto superaba los 1.000 millones anuales, ¿no? Ok, Así es. qué bueno. ¿Y cómo ves el panorama futuro? O sea, ya no tanto focalizándonos, la palabra está bonita, la voy a mantener como parte de Yargos, ¿no? Del léxico que uno debe tener. Ya no tanto focalizándonos en el FICE, sino, digamos, ya en ese panorama de pobreza energética y de cobertura, ¿no? Delante muy bien lo dijiste, no hay una cobertura tal vez a lo mejor para temas de cocción, para temas de otros usos que no es la electricidad, porque en electricidad vamos, digamos, como que medio regularones en temas de cobertura, ¿no? Porque hemos llegado creo que a un 95% en general en urbano-rural, estamos creo un poquito más en urbano. ¿Cómo ves el futuro? La última milla siempre es difícil de lograr, ¿no? Es difícil, ¿no? Ujú.
Sin embargo, Roberto, yo sigo tocando al FICE como un programa o un fondo, digamos así, que te va a permitir dar señales al mercado, ¿no? Claro, yo tengo que seguir atendiendo con el GLP por lo pronto hasta que pueda tener acceso al gas natural o a la electricidad, ¿no es cierto? En esa transición energética, recordando un poco la escalera energética famoso que en la parte académica se toca, ¿no es cierto? Tenemos que acabar al final con la electricidad. Pero en ese trajín, diría yo, el FICE juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que seguir viendo esas señales que da los programas del FICE. El GLP, mira, el 80% de la población nacional usa el GLP. Y es un gran reto justo para los tomadores de decisión porque cada vez que sube el petróleo afuera, pues sube el GLP GLP. y nunca baja. Cada vez que hay un oleaje, no hay GLP, un Ah, maretazo, no hay así es, GLP. y ni nunca baja, ¿no? No nos olvidemos que nosotros podemos extraer GLP del gas natural que viene de Camisea. Entonces, Pero también se puede acabar camisea, si es que no hay más también, ¿no? exploración y ya todo lo que Entonces, se... son señales, como tú mencionabas, son señales de la demanda, ¿no? Que no hay que descuidarlas. Claro. Entonces, especialmente para eso de la cocción, en algún momento también había un programa que difícil lo vio hacer, pero no estaba dentro de sus características, era el uso de electricidad, de cocinas inducción, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de eficiencia energética y no de acceso universal. Bueno, pero yo creo que lo que hay que ver por ahora son la realidad que estamos viviendo y hacer una prospectiva energética. Es lo que creo que nos falta, pero una perspectiva en forma holística, ¿no? O sea, cuando dices, sí, cuando dices una perspectiva, a veces agarramos la electricidad y se van por allá y el gas por otro lado. Ahora no. Necesito una central hidroeléctrica de 2000 megavatios y ahí queda, ¿no? Ahora, en una casa, uno cuando se pone a analizar dice, oye, a ver, yo tengo electricidad, claro, el horno microondas, de repente por ahí el televisor, pero también tengo GLP para la cocción, pero podría tener GLP de repente para la cocción y poder tener gas natural para la terma, Claro, ¿no? claro. Dependiendo obviamente de los costos, ¿no? Entonces, por ahí es importante, ¿no? Definir, o ver, darle una mirada justamente a los organismos, decisores para tomar las mejores acciones, ¿no? Claro, has Mm. tocado varios temas importantes, pero quiero destacar algunos. Claro, en ese rumbo hacia la electrificación de la economía, que yo pienso particularmente va a demorar un poco, o sea, vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos, Así Julio, porque los cambios tecnológicos que nos dan calor, que nos dan posibilidades de tener temas de cocción, que nos pueden incluso tener o pueden ser sustitutos de la electricidad todavía para lavar y secar ropa, por ejemplo, ¿no? En los grandes hoteles, por ejemplo, o en los hospitales. Va a demorar, va a ver, pero va a llegar. Entonces, lo que significa que vamos a tener que convivir con todas las fuentes energéticas, ¿no? Y entonces la pregunta viene por el lado, porque delante se estaba pensando en algo. Estaba pensando que creo que el ciudadano de a pie, Perú, y bueno, estamos en el canal con mucha energía, ¿no? Con muchos ciudadanos de a pie acá como invitados también. Creo que pagamos a veces mucho por los servicios, ¿no? O sea, claro, en otros países hay más subsidios probablemente, ¿no? Eh, pero y yo creo que estos temas de vales ayudan mucho al tema. Pero, por ejemplo, en los segmentos A, B, ¿no? De segmentos económicos, no dan también su pasito de buena voluntad para convertirse a un energético más barato que podría, por temas ya de regulación tarifaria, trasladar esas sus inversiones a que se pueda masificar más. O sea, hay algo que todavía no sé, como tú dices, no había una prospección holística, una prospección integral para que todos sumen, ¿no? Entonces, eh,
hay algunas tareas entonces pendientes adicionalmente. Julio, ya estamos por cerrar el programa. Yo te agradezco bastante por por lo que nos has explicado en estos momentos con mucha didáctica. Te voy a pedir que estés pensando una reflexión final para ya despedirnos. Pero antes, quería solamente pedirte que nos digas, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del panorama energético, ¿no? Sino tu experiencia como gestor por muchos años en las empresas de distribución. No he tenido muchos invitados acá en el programa que nos hablen de la experiencia de la distribución eléctrica. ¿Qué le puedes decir a a nuestra audiencia acerca de, de esa actividad tan importante porque es de cara al usuario, ¿no? Sí, es verdad. Este, la energía y especialmente la distribución es muy sensible, ¿no? Siempre hemos pensado de que la tarifa siempre es cara, ¿no? Y yo sé, soy testigo de los esfuerzos que hace el organismo regulador para definir las mejores tarifas, ¿no? Tenemos también muchas formas de poder bajar el costo, pero la pregunta también es si el ingreso es muy bajo, más bien, de las familias, ¿no? De repente hay, podría pensarse en incrementar los sueldos. Bueno, pero la verdad es, primero, las empresas distribuidoras. Yo voy a hablar especialmente de aquellas en las que he tenido la oportunidad de trabajar, que son las empresas del Estado, ¿no? Son empresas que sí he visto, dan todos los esfuerzos, por lo menos en la que yo estuve, para lograr servicios de calidad. Yo creo que debería dársele un poco más de, no sé si incentivo económico o ayuda para que las redes de distribución no estén en las condiciones que actualmente están. No, generalmente los apagones, las interrupciones de servicio se dan justamente por las condiciones un poco Precarias. precarias, diríamos, de las redes, ¿no? Y creo que debería apoyarse un poco más. Al final es la cara del sector, ¿no? O sea, por más que haya una buena generación, si las empresas distribuidoras no tienen recursos suficientes para dar un buen servicio, pues son los que van a, como se dice vulgarmente, pagar el pato, Pagar el ¿no? pato. Hacerles, ¿no? Muchas gracias, Julio. Yo te voy a pedir, por favor, ya al cierre de este maravilloso episodio, una reflexión final mirando tu cámara, estimado Julio. Acuérdate que nuestra audiencia son jóvenes alumnos, son jóvenes profesionales que han egresado, incluso nos ven tomadores de decisión, y como que esto quisiéramos que trascienda también a las amas de casa, ¿no? La cámara es tuya, Julio, por favor. Gracias, Roberto. Solamente comentar de que la energía no son solamente fierros. La energía es un desarrollo social. La energía es usada por las familias, sean pobres o no. Quienes estamos estudiando, quienes tomamos decisiones, no deben de descuidar ese hecho. La energía es el desarrollo social de los pueblos. Cuando tengamos más energía, seremos mejores. Muchas gracias, Julio. Y nosotros nos despedimos en su canal, justamente hablando de energía, con mucha energía. No sin antes decirles siempre que si les gustó el episodio, por favor suscríbanse, marquen la campanita, den likes a todo el contenido que les sea más grande. Nosotros vamos a siempre a despedirnos con muchas frases bonitas, pero que quisiéramos que calen en el corazón y en la identidad de los peruanos. Hemos tenido a Julio Muñoz el día de hoy, un cusqueño de corazón. Él a mí me dice Cosculona, él ya sabe por qué. Y nosotros queríamos decirle que hay un espacio en nuestro corazón para volvernos a enamorarnos del Perú. Y ese es el mensaje de su canal, con mucha energía, y hasta la próxima. Gracias.